Muy buenas tardes. Bienvenidos al comienzo de las cuartas jornadas de actualización en arritmias y síndrome coronario agudo de Alcázar de San Juan, conocidas como Arritmanchegos 4.0. Estar hoy aquí es resultado del trabajo de muchísimas personas. Pero en especial, como todos ustedes ya seguro conocen, el equipo que forma parte del grupo de trabajo en arritmias del Servicio de Urgencias del Hospital General Mancha Centro. Quiero agradecer a las autoridades que están aquí hoy y estarán mañana su presencia y apoyo, en especial tanto al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, junto como a la Diputación de Ciudad Real. Disponer de este auditorio un año más es un lujo y un privilegio. Quiero agradecer su apoyo a SEMES Castilla-La Mancha, a la Sociedad Española de Cardiología, a la European Society for Emergency Medicine y un muy afectuoso agradecimiento al Colegio de Enfermería de Ciudad Real por querer y saber apreciar a sus profesionales como se merece una ocasión como esta. Y no me quiero olvidar de todos los patrocinadores que hacen esto posible. Mención especial también al patrocinador principal del evento, Grupo Industrial Villalba. Gracias también a todas esas pequeñas y grandes empresas, tanto de Alcázar de San Juan como de Campo de Criptana, que han aportado su grano de arena y son parte importante de lo que ven ustedes hoy. Aunque mañana a las 9 será la inauguración oficial con las autoridades y daré un discurso algo más completo, hoy haremos un comienzo más íntimo entre nosotros. Es para mí un orgullo poder dar paso a mi querido Pablo Ramos Panadero. No solo es un médico de urgencias excepcional, sino un amigo, un mentor y un ejemplo. Les dejo con él, ruego un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jesús, por tus palabras. Si por algo es conocido esta tierra, es por un libro que comienza con una frase que todos reconocemos: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Con estas palabras empezaba Don Miguel de Cervantes, una novela que acabaría convirtiéndose en una de las obras más importantes de la literatura universal. Nosotros no aspiramos a algo tan grande, pero sí compartimos algo con su protagonista. Lo que empezó siendo una idea un poco loca fue tomando forma poco a poco hasta hacerse realidad. Y esa idea, que nació hace ya 4 años, es la que hoy nos reúne aquí, en el auditorio Emilio Gavira, y teniendo yo el enorme placer de poder dar la bienvenida a todos y todas a estas cuartas jornadas de actualización en arritmias y síndrome coronario agudo. Mi nombre es Pablo Ramos, como ha dicho Jesús, miembro de este grupo de trabajo Arritmanchegos y facultativo del servicio de urgencias de este hospital Mancha Centro, aquí en Alcázar de San Juan. Tras una larga votación de 1 minuto aproximadamente y entre 4 personas que están por aquí detrás, decidieron que empezara yo hoy con esta presentación no oficial de estas cuartas jornadas y en las que este año una de las novedades ha sido la de ampliar las jornadas un día más. Y es que, como dice nuestro extenso refranero, el saber no ocupa lugar. Un año más llegáis desde muchos rincones de la geografía española, algo que para nosotros supone no solo un orgullo, sino también una gran responsabilidad: intentar estar a la altura de vuestras expectativas. Lo que sí podemos prometer es que todo lo que hacemos nace del esfuerzo, la ilusión y las ganas de seguir creciendo juntos, porque en eso dudo que nadie nos gane. Hoy, que vivimos en estos tiempos donde todo es dudar, donde ya casi todo es IA, donde nos cuesta confiar en sabios y en sabidurías, en donde sin batería no importa el conocimiento, es precisamente hoy cuando es un placer ver a tanta gente reunida y comprometida con la actualidad, la unión y el conocimiento. Y me gusta recalcar lo de unión, ya que ciencia y salud son 2 compañeras que están destinadas a entenderse. Y eso no nace del trabajo individual, sino del trabajo en equipo y de la colaboración entre profesionales sin tenernos que importar su categoría profesional. Porque creo que conviene recordar que en estos tiempos de reivindicación y revuelta, debemos tener presente que nuestra lucha nunca debe ensuciar ni desprestigiar a ninguna otra categoría profesional. Y para terminar, me gustaría agradecer a todos y a todas los presentes el que estéis hoy aquí. Y es que para nosotros ver la acogida que están teniendo estas jornadas año tras año solo podría tener sentido dentro de la mente de nuestro más famoso caballero andante.
un territorio donde la realidad caminaba despacio y los sueños galopaban libres. Y deciros que en estas jornadas donde vamos a hablar tanto de frecuencias, de ritmo, de arritmias, de intervalos y de la importancia del tiempo, recordaros que la salud no es eternidad, sino que la salud es robarle tiempo a la muerte. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y a disfrutar de estas jornadas. Bueno, muchas gracias, Pablo. Fantástico discurso. La verdad es que tener un poeta como tú en el grupo nos da momentos maravillosos como este. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra ponencia inaugural de la mano de la doctora Alexia Hartman, a la que ruego primero un fuerte aplauso. Mientras Alexia va subiendo y se va colocando la diadema, me gustaría que la conocierais un poquito más, así que voy a hacer una breve presentación. Alexia es una profesional que ha convertido el alto rendimiento en su estilo de vida. Alexia tiene una trayectoria marcada por la disciplina y la capacidad de decisión en entornos críticos. Un día está trayendo un paciente desde Australia, como está durmiendo en medio de los Pirineos. Permítame que les haga publi, pero es que sus redes sociales son, al margen de impresionantes, son tremendamente divertidas. Alexia es la perfecta definición de ciudadana del mundo, en este caso, médica del mundo. Ella habla 6 idiomas, nació en Berlín, fue criada en Ibiza, reside en Oviedo, pero trabaja en las nubes, casi nada. Yo ayer me quejaba de ir de Puebla al Moradiel a Tomelloso, creo que mejor no digo nada. Sin más, les dejo con nuestra ponente estelar, Alexia Hartman. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por esta magnífica presentación. Muchas gracias a todos por venir. Espero que os guste, a ver si me ponen... Cri, cri. Ahí vamos. Bueno, yo quería arrancar planteándoos una situación. Imaginaos que son las 4 de la mañana, viene corriendo el enfermero a despertaros, una cosa bastante habitual, y os dice que el paciente se está inestabilizando. Os despertáis, veis el monitor, una taquicardia, 172 latidos por minuto, una tensión 84/37, saturación 82%. Vuestra primera reacción es empezar a crear vuestros esquemas mentales, empezar a manejar, pero os falta información. Queréis auscultar, pero no escucháis nada. Queréis pedir un TAC, una analítica, llamar a UCI, pero no podéis. No podéis porque no estáis en un hospital. Estáis en una avioneta a 8.000 pies de altitud, con turbulencias, solos. Un enfermero, el monitor y un piloto que está rezando por vuestro paciente. Hola, soy Alexia Hartman, soy médico aéreo y me dedico a repatriar pacientes por todo el mundo. Y en esta ponencia os voy a explicar un poco, si me funciona el pen, os voy a explicar un poco cómo es mi trabajo. Ahí vamos. Este es mi hospital, un sitio bastante pequeñito, como podéis ver. Y no he pensado que la mejor manera de poder explicaros esto es con un caso clínico, desde el minuto 1 en el que me llaman hasta que entrego el paciente en la UCI de destino. Me hubiese encantado traeros un caso de cardiología, porque es un congreso de cardiología, pero es cierto que yo no he repatriado tantos pacientes de esta temática, así que os voy a contar un caso especial. Gracias. Bien, ahí estoy yo, en la imagen de la izquierda, en el pico Jultayu, a 1940 metros, en Picos de Europa. Estaba preparándome una ultramaratón de montaña, 70 kilómetros. Simplemente os lo digo para que veáis un poco... Entonces, en ese momento recibo un poquitín de cobertura
Y recibo, pues serían 7 llamadas perdidas de mi jefa, 8 WhatsApps. Alexia, ¿puedes venirte mañana a recoger a una paciente que está en Alemania para repatriarla hasta Sydney? Por supuesto, yo estaba disponible, así que le dije que sí. Mi paciente en ese momento se encontraba en el hospital de Würzburg, en Alemania. Y mi ambulancia, el avión ambulancia se encontraba en Canadá, porque mi empresa tiene personal sanitario, material, pero no tenemos aviones ambulancia. Por lo tanto, colaboramos con otras empresas, en esta ocasión con una de Canadá. En ese momento, corro de vuelta a casa, ducha rápida, uniforme y al aeropuerto. Mi ida era Oviedo-Barcelona, Barcelona-Frankfurt y Frankfurt-Nuremberg. Una vez que... Muchas gracias. Vale. De camino para allá, recibo el informe. Este caso se trata de una mujer de 34 años que tiene un accidente de tráfico, coche-camión. Es una mamá de 2 niñas que habían viajado a Alemania para poder visitar a su familia y el papá, justamente, esa misma mañana se volvió a Australia con las 2 nenas y en cuanto aterriza le dicen que su esposa está ingresada en UCI intubada porque ha tenido un grave accidente. En este accidente viajaban ella, su papá y el tío. Ambos murieron en el accidente. Esta paciente presentó una disección bilateral de carótida interna, neumotórax derecho, 9 fracturas costales, contusión pulmonar bilateral, laceración renal hepática y esplénica, fractura escapular derecha multifragmentada y fractura de clavícula derecha, rotura completa de vértebra L1 con afectación del borde superior y una insuficiencia respiratoria con consecuente neumonía e insuficiencia cardíaca, lo que comúnmente conocemos como politrauma. Este en concreto es el tipo de paciente que yo mayoritariamente traslado. ¿Cómo funciona? Yo llego a Alemania y esa misma tarde me reúno con mi equipo. En esta ocasión yo no viajaba con el equipo de mi empresa, viajaba con el equipo de Canadá. Éramos una enfermera, una terapeuta respiratoria y 2 pilotos. El terapeuta respiratorio es una especie de especialidad que existe en Estados Unidos y en Canadá. No es la carrera de medicina, es una carrera completamente aparte que se dedican específicamente a manejar la vía aérea. Son los que se encargan de intubar, la crico, son los que controlan el monitor ventilatorio. Y una vez nos reunimos con ellos, vamos todos juntos a visitar a la paciente. Llegamos al hospital, en este caso en concreto, nuestra paciente llevaba 18 días desde el accidente. Hay veces que es más tiempo, llevan 3 meses ingresados, y a veces se trata de semanas. Una vez llegamos, nos presentamos a la familia, revisamos los informes y hablamos con el equipo de UCI. Esto es muy importante, porque hay veces que sí nos envían informes, pero es que a veces nos dicen, no, tú vete para allá y ya vas viendo y si se puede repatriar guay y si no, pues te vuelves. Y no tenemos ni idea de qué se trata. Entonces es muy importante al llegar comunicarnos muy bien con el equipo que ya está ahí. De hecho, hay veces que no nos llega la misma información previa a lo que luego nos encontramos. Una vez tenemos la información, exploramos a nuestra paciente, cogemos las constantes vitales y esto es muy importante porque solo repatriamos pacientes estables. Es un tipo de repatriación donde el paciente inestable es más la parte de urgencias y emergencias y nosotros ya no los llevamos cuando está teóricamente estable. ¿Por qué teóricamente? Porque no siempre es así. Hay veces que hemos trasladado pacientes en un estado muy crítico, incluso os diría pacientes que ya están en fases finales de la vida y las familias quieren que su familiar fallezca en casa y eso se llama misión de compasión. Son misiones pues, donde evidentemente solicitamos la no reanimación en vuelo y se hace lo que se puede, a veces se llega y a veces no. Pero principalmente se trasladan pacientes estables. Aquí viene un documento muy importante que se conoce como el Fit to Fly. Este documento lo firmamos en cuanto efectivamente demostramos o tenemos información para decir que este paciente está listo para volar o que las posibilidades de que asuma algún riesgo en vuelo o que fallezca son muy pequeñitas. Finalmente,
a veces solicitamos pruebas, porque hay veces que, por ejemplo, el electro, hace 7 días que lo tenemos y nos es importante saber si ha habido algún cambio en el electro. Hay veces que los seguros nos solicitan pruebas específicas. La que comúnmente más nos solicitan es la TVP, el descarte. Y preparación de material, pues simplemente significa que cuando ya lo tenemos todo listo, nosotros habitualmente solicitamos al hospital donde se encuentra la paciente que nos den todo el material y toda la medicación que ese paciente está consumiendo en ese momento. Solemos pedir un margen de 24 a 48 horas. ¿Por qué? A veces los fármacos no son exactamente iguales a los que tenemos nosotros. Normalmente funciona por principio activo, pero aún así la mezcla o a veces por fallo de comunicación siempre solicitamos lo que ya tiene y así no probamos cosas nuevas en vuelo. Inicia la misión. Nosotros nos hemos ido a casa, hemos descansado y a la mañana siguiente, con todo el equipo, vamos al hospital, vamos a buscar a la paciente y normalmente nosotros conectamos la paciente a todo nuestro material, nuestro monitor, nuestras bombas, todo. Y nos lo llevamos al aeropuerto. En el aeropuerto nosotros no vamos por una vía convencional, no entramos por donde entran el resto de pasajeros, vamos por una vía accesoria que, para que lo entendáis, es como la zona VIP, ¿vale? Es donde están los ricos con sus jets privados. Y depende del aeropuerto en el que nos encontremos, hay más seguridad o menos. Hay veces que nos hacen bajar de uno a uno de la ambulancia, hay veces que ellos entran, a veces entregamos los pasaportes, se los llevan y nos los traen, y hay veces que literalmente dicen, ¡ay, buenas!, y te dejan pasar. Una vez llegamos a nuestro avión, como podéis ver, utilizamos una especie de camilla accesoria que sale por la puerta, donde trasladamos el paciente de la camilla de la ambulancia a la camilla del propio avión. Cada avión tiene su propia camilla, está diseñada específicamente para ese avión. Hoy en día hay aviones muy grandes que ya lo tienen mecanizado, es una especie de ascensor, pero yo he tenido la mala suerte de tener que hacerlo siempre manual. Entonces, como veis en la última foto, es un trabajo de equipo. Os diría que es el momento pues, más crítico de la misión. ¿Por qué? Porque es un movimiento manual con las manos que haya de traspasar de una camilla a otra. Y depende del paciente, pues es que hay lesiones en columna, o sea, es una movilización. De hecho, muchas veces cuando los envolvemos en el colchón vacío, nos pasa que tenemos que desconectarlo porque no caben por la puerta. Como veis ahí, la puerta es súper estrechita. Entonces, si lleva tubuladuras, lleva conexiones, lo quitamos todo, lo metemos dentro de la ambulancia y el equipo que recibe corriendo lo vuelve a conectar. Y dejamos un margen en el que el paciente, por ejemplo, puede no estar recibiendo oxígeno. Una vez estamos dentro del avión, lo primero que hay que hacer es chequear, siempre. Volvemos a valorar al paciente, se vuelve a explorar, se conecta todo, se revisa que esté todo perfecto. Una vez lo tenemos, le damos el OK a los pilotos para poder despegar. Os diría que las primeras horas son las más difíciles, porque es el primer momento que entra el paciente en contacto con las diferencias de presiones, porque no hay la misma presión aquí que ahí arriba. Muchas veces volamos en lo que se conoce como sea level. Sea level significa que dentro de la cabina simula más o menos la presión que habría en tierra. Pero por situaciones meteorológicas o varias cosas, no siempre es posible y hay veces que tenemos que subir, bajar, hay mucha comunicación con los pilotos y normalmente planificamos todo el viaje juntos. Nos ponemos a escribir los informes, lo que más nos gusta a los médicos, y nada, os voy a enseñar lo que era la misión. En esta ocasión teníamos que hacer Alemania, Grecia, Oman, Oman, Sri Lanka, Bali, Sydney. Es una misión de 32 horas. ¿Por qué tantas paradas? Os preguntaréis. Se debe a que estos aviones tan chiquititos tienen un depósito súper pequeño. Por lo tanto, la gasolina que necesitan es muy pequeña también. Entonces, tenemos que hacer muchas paradas para poder repostar. Normalmente, cuando llegamos a los aeropuertos, casi nunca nos controlan los pasaportes. Normalmente vamos directamente a la estación de repostaje que nos indica la estación y repostamos y nos vamos.
Nuestro paciente nunca sale del avión, por lo tanto nos vamos turnando para poder ir controlando. Dormir en 32 horas, pues os imaginaréis que a veces echar un ojillo es necesario. Somos 3, no siempre somos 3, pero cuando somos 3, duerme 1 y 2 estamos controlando. Quien dice dormir, dice cerrar los ojos, como veis a mi compañera en ese momento. Hay muy poco espacio y sobre todo quiero que os fijéis en lo que llevan los oídos. Tenemos cascos para aislar el ruido. En los aviones, en los jets pequeños, hay muchísimo ruido y estar 32 horas ahí metido os puedo asegurar que carga demasiado. Entonces, a veces, en vez de dormir, solo nos cogemos ese tiempo para aislarnos del ruido y poder descansar un poco nuestra mente. Otra pregunta muy común que recibo es si hay baño en el avión, porque aunque hagamos muchas paradas, los vuelos entre los sitios que os he mencionado a veces son 7, 8 horas, incluso 9. Y sí, hay baño en el avión. Alguna vez nos ha pasado que no estaba disponible, pero habitualmente siempre tenemos este acceso. Bien, aquí acabamos de aterrizar, todos exhaustos. Había ido muy bien la misión. Solo tuvimos un pequeño percance, que ahí viene la importancia de la comunicación, y es que los pilotos cambian, el equipo sanitario no. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros llegamos, los pilotos tienen un máximo de horas a volar. De hecho, si se pasan, son penalizados. Entonces, muchas veces en estas misiones tan largas, a veces en una de las zonas a las que aterrizamos, cambia el equipo de pilotos. Entran 2 nuevos. En esta ocasión, lo que nos pasó, creo que fue en Sri Lanka, cuando hicimos el cambio. Los nuevos pilotos, al entrar, teníamos a la pobre mujer sin comer. Llevaba una sonda, no podía comer porque en el hospital hizo varias broncoaspiraciones. No asumimos ese riesgo. Al llegar, la mujer no paraba de quejarse de que tenía hambre, de que por favor le diésemos algo. En ese momento justo, mis compañeras y yo fuimos al lavabo, se quedó solo una, y cuando vuelvo me encuentro al piloto con la cuchara dispuesto a darle de comer. Y yo, ¿qué hacéis? No. Es que no puedes comer, pero si te está muriendo de hambre, no sé qué, pobre muchacha. Y yo, a ver, ¿cómo te explico yo que lo que estabas a punto de hacer puede haber hecho que toda la misión se fuera al garete? Ahí simplemente, pues, el piloto, con toda su buena voluntad, quiso ayudar a la paciente, pero no hubiese podido liar. Una vez llegamos a la UCI, tenemos que hacer el traspaso del paciente. También muy importante explicar cómo ha ido todo, por si luego también después tiene alguna alteración o lo que sea, poder entender si es nueva, si pasó algo, si es previo, etcétera, etcétera. Nos ponemos a hacer los informes y al hotel. Yo no os puedo explicar cómo de bien me entró esa hamburguesa, después de 32 horas metidas en un zulo de estudiantes, que eso ya estaba yo, que no podía más. No siempre volamos en avión ambulancia. De hecho, os diría que lo más habitual para nosotros es el vuelo comercial. Los vuelos comerciales son el mítico Vueling de Madrid a Barcelona. Hay ciertas diferencias en las misiones de vuelo comercial y avión ambulancia. La primera, como sabéis, el tiempo de vuelo en avión ambulancia es corto. 8, 7 horas, corto. Pero es que los de vuelos comerciales a veces son 13 o 14, incluso 15 horas. También nosotros en avionambulancia hacíamos muchas paradas, pero no hacemos transbordos. Como os decía antes, nuestra paciente no sale del avión. Sin embargo, en el vuelo comercial, de hecho, mira, hace poco, en enero hice una misión que fue Australia-Londres, similar. Hicimos escala en Kuala Lumpur, en Estambul y luego Londres. En cada aeropuerto tuvimos que bajar con el paciente, hacer el control y embarcar en un nuevo avión. Además de que en cada aeropuerto tuvimos que esperarnos 3 horas. Esto, dependiendo del paciente, puede complicar mucho las cosas. El tipo de paciente varía mucho según avión, ambulancia y vuelo comercial. Habitualmente en la ambulancia asumimos más riesgos, llevamos pacientes más críticos. Además, tenemos un abanico más grande. Podemos llevar pediátrico, neonatal, a nivel material podemos llevar el ECMO, podemos llevar lo que son las incubadoras, aislamiento. En vuelo comercial, no. Pero es verdad que esto suele pasar en Europa.
Todo lo que es la sección de África y Sudamérica habitualmente lo hacen todo en comercial. Mínima inmovilización del paciente y en el otro hay bastante más. A pesar de que el momento más crítico, como os decía, es el momento de embarcar al avión y desembarcar en la avionambulancia, en el vuelo comercial es que hasta depende de quién te toque, porque muchas veces vuelo sola, necesito ayuda, depende de quién te toque, a veces no tienen ni idea. Y hay mucha barrera idiomática, no todo el mundo sabe hablar inglés. Entonces puede complicarse mucho el tema de la movilización del paciente. Soledad del equipo. En el avión ambulancia estás solo, tienes tu compañero, si vuelas con compañero, a veces es uno, a veces son dos. Pero os diría que se me dificulta mucho a veces y es que yo no siempre vuelo con el mismo equipo. De hecho, hasta ahora creo que he repetido solo una vez de equipo y llevo 3 años trabajando. Te tocan enfermeros que no conoces, terapeutas respiratorios que no conoces, no sabes cómo trabajan. Vosotros ya sabréis, los que lleváis mucho tiempo en un hospital, que es que hay veces que hay lenguaje no verbal con tu compañero, que le miras y ya sabe lo que tiene que hacer. A mí esto no me pasa y siempre tengo que estar en alerta. De hecho, a la hora de delegar, delego mucho menos. Por miedo, porque no sé cómo va a salir y yo por asegurarme de que mi trabajo esté bien hecho. Turbulencias y frío. Hay muchísimas turbulencias en los aviones ambulancia. Se nota un montón. Es un avión muy chiquitito. Es verdad que el equipo de pilotos siempre nos avisa. Chicos, en 5 minutos turbulencias. Entonces ya estamos pendientes. ¿Qué influye que haya turbulencias? Pues a mí, honestamente, me da igual. Tengo muy poco miedo a volar. En general, a la muerte. Yo si hubiese habido selección natural no existiría, creo. Las turbulencias, lo que nos preocupa, es el tema de las conexiones. Es muy fácil que se nos desconecte algo o que caiga algo, a pesar de que está todo muy en sujeto. De hecho, nos ha pasado. Se desconecta el oxígeno y no te enteras. ¿Por qué? Porque no se escucha. No escuchamos los pitidos de los monitores. Una vez que pasan, pues evidentemente hay que chequearlo todo muy bien. Frío, hace muchísimo frío. De hecho, eso para los pacientes hay que tenerlo en cuenta. Hay que abrigarlos muy bien. Y espacio de trabajo reducido. Amplio espacio de trabajo. Bueno, a ver, es relativo, ¿vale? En un comercial no hay mucho espacio, pero desde luego hay mucho más que en el otro. Y tienes posibilidad de ponerte de pie, tienes posibilidad de caminar, puedes movilizar a tu paciente. Nosotros normalmente siempre volamos en business, no por ser guays, sino por el espacio que nos permite, sobre todo, de acceder al paciente. Nos había dicho que en el vuelo comercial efectivamente nunca estás solo. Y sobre todo, hay wifi. En la avionambulancia tú no tienes conexión para hablar con nadie. De hecho, si pasa algo y hay que hacer un aterrizaje de emergencia, avisas una vez que estás en tierra. En el vuelo comercial tenemos un equipo siempre nosotros y estamos todo el rato en contacto con ellos. Hay médicos de UCI, enfermeros que nos van ayudando y asistiendo. Aquí tenéis una visión de cómo sería un traslado en vuelo comercial. Esto es una especie de ascensor que permite que las personas que no pueden subir escaleras accedan por la parte de atrás del avión y literalmente literalmente un ascensor. Eso fue un accidente de tráfico, una fractura, tibia peroné, y esta mujer fue una reagudización del EPOC. En los vuelos comerciales nosotros llevamos nuestro material. Llevamos mochila de soporte vital básico o avanzado, dependiendo un poco de las necesidades del paciente. Habitualmente llevamos el POC, que es el concentrador de oxígeno portátil. Es un poco con lo que nos podemos manejar a nivel respiratorio, pero es cierto que a veces también podemos solicitarle oxígeno al avión. Tienes que contarlo muy bien porque te traen literalmente las botellas que has pedido. Esto sería un vuelo comercial en camilla. Hay ciertas aerolíneas, no todas, que tienen una camilla montada específicamente para su avión. Y lo que hacen, como veis en esa imagen, es echar los asientos para colocar la camilla encima. En este caso, nosotros llevamos nuestros monitores y todo nuestro material y lo conectamos y nos llevamos así a los pacientes. Lo que separa tu intimidad con el paciente y con el resto de pasajeros es esa cortinita. Entonces, depende de según qué procesos, intentamos hacerlo siempre antes. Y bueno, y a pesar de que todo sea realmente complejo, en muchas ocasiones lo pasas muy mal, en muchas ocasiones también, pero también tiene cosas bonitas. En la primera imagen, yo estaba sobrevolando un vuelo con pasión, es decir, un paciente muy enfermo. De hecho, teníamos firmada la no reanimación y estábamos sobrevolando Alaska. Yo no había visto auroras boreales en mi vida. Y a esto, que nos empieza
a pitar algo. Se nos había desconectado el oxígeno. Por suerte lo escuchamos. Y al cabo de un rato, yo ya quería llegar porque teníamos al paciente, el pobre, que estaba cogido de un hilo. Los pilotos empiezan a decirnos: chicos, 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 abrid la ventana. Y yo, guau, ya está. Abrimos la ventana y estaba todo el cielo iluminado con auroras boreales. En la siguiente imagen fui a repatriar a una familia que tuvo un accidente en Tanzania. Estaban haciendo un safari con el dinero de la herencia de la abuela. Y se cayeron todos con el safari para abajo, 200 metros. Yo llegué y como faltaban trámites, me quedé 5 días en Tanzania. No pude subir al Kilimanjaro porque no pude aclimatar, pero bueno, vi jirafas, que no había visto nunca. En la penúltima foto me veis con una botella de un color un poco raro. Es suero oral. Estaba en Tailandia, nada más aterrizar. No me preguntéis cómo, pero pillé una gastroenteritis terrible. Me pasé toda la noche vomitando y evidentemente también de lo demás. Y por la mañana me tocaba repatriar muy pronto a mi paciente, me di una ducha, por suerte llevaba mi mochila y me piché un Urbasón, creo que un Primpe también, todo lo que pudiese. Y me llevé al paciente. Así que, check, gastroenteritis en Tailandia. En la última foto, sí, soy la mancha blanca, ¿vale? Ahí viene mi genética alemana. Estoy en unas pozas, en medio de la jungla, en Fiji. Esto fue la vuelta de la paciente que os acabo de explicar. Una vez llegado a Sydney, nos activaron para una repatriación de vuelta. Eso quiere decir, cuando nosotros ya estábamos en Sydney, tenemos todo el equipo, hay veces que se activan la vuelta, que lo llamamos, que es una paciente que tiene que volver o a Canadá o a Europa. Y esta creo que fue un accidente de tráfico también politrauma. Y nada, fui a Fiji, de Fiji hicimos escala en Hawái y de Hawái a Estados Unidos. Y con esto concluyo mi ponencia. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias a Jesús. Espero que os haya gustado. Yo desde hace un año me dedico a redes, así que si os parece interesante, encontraréis mucho contenido didáctico sobre esto, además de medicina de expedición y entornos hostiles, medicina de montaña, que es el ámbito donde me he especializado. Y nada, que disfrutéis muchísimo del congreso, creo que tiene muy buena pinta, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alexia. Ha sido una ponencia espectacular. Vamos, lo que esperábamos, sin duda. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera mesa. La mesa número 1, nombrada La innovación ya está aquí. Es una nueva mesa que se incorpora al grupo de mesas que solemos tener en nuestro congreso, en la que tenemos muchas esperanzas, que se hablará de nuevas tecnologías y de datos novedosos. Y estará moderada por la doctora Alejandra Cortés González. Muchas gracias. Ruego por favor a los ponentes que suban a su mesa. Si queréis. Hola, ¿qué tal? Qué frío. Hola. Hostia, qué frío hace. El micrófono es Juan. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, como miembro del Grupo de Trabajo de Arritmias del Hospital Mancha Centro de Alcázar, quería agradeceros un año más la acogida que ha tenido estas jornadas, que con tanto cariño siempre preparamos. En esta primera mesa vamos a hablar de innovación e inteligencia artificial y es un orgullo para mí compartir mesa con estos maravillosos ponentes. En primer lugar, vamos a hablar del código arritmia y su impacto en triaje, una ponencia que va a ofrecernos el doctor Santiago Cortés. Él es urgenciólogo y desde ayer con título de especialista en urgencias, algo por lo que ha luchado mucho.
es coordinador de la red de expertos y profesionales de emergencias de la Consejería del SESCAM, experto internacional en la Agencia de Cooperación y Sistemas de Información, coordinador del Grupo de Trabajo Nacional de SEMES en Sistemas de Información Clínico-Económicas, coordinador de SEMES en Vías Clínicas, base científica del Sistema Español de Triaje y asesor de la Consejería de Sanidad en Indicadores Clínico-Económicos. Es coordinador de urgencias del Hospital Mancha Centro y, más allá de su trayectoria profesional, hay algo que, con su permiso, quiero señalar hoy. En urgencias aprendemos que el tiempo no es solo una variable, es pronóstico. Y quienes trabajan en este entorno no solo manejan protocolos, sino que sostienen incertidumbre, presión y responsabilidad. Algunos elegimos esta especialidad por la adrenalina, otros la eligen por la transversalidad clínica y yo la elegí porque crecí viendo ejercerla. Entendí que desde muy pequeña ser médico de urgencias no es solo resolver cuadros agudos, sino estar cuando más se necesita estar. Y por todo ello y por el legado profesional y humano que representa, es un verdadero orgullo para mí presentar hoy al doctor Santiago Cortés. Adelante. Bueno, me has dejado sin aliento. No sé si voy a poder. Bien, la verdad es que es una sorpresa, aunque esperada, y la verdad es que todos confiábamos que iba a ser así, pero ver así el auditorio lleno a estas horas y el día de antes de lo que, porque siempre hemos hecho 2 días de jornada, pues es un orgullo, ¿no? Y os doy las gracias, sinceramente, de que estéis aquí a estas horas, un jueves de una semana cualquiera, para aportar, para compartir lo que entendemos que es la medicina de urgencias, y en el ámbito de la medicina de urgencias este apartado tan apasionante que son las arritmias, el síncope y el síndrome coronario agudo. Yo os voy a introducir en lo que estamos inmersos en este momento en el triaje automatizado. ¿Qué es esto del triaje automatizado? El triaje con inteligencia artificial y cómo se puede adaptar un triaje a los códigos tiempo dependientes o cualquier tipo de código o de cualquier proceso, ¿no? Esto que veis es un simulador que hemos diseñado hace ya 5 años, con el que han entrenado ya más de 200 enfermeras y médicos, también lo han entrenado, y que en este momento está preparado para poder servir, porque así lo han demostrado los estudios que hemos realizado, de una herramienta de certificación y de capacitación para profesionales que realizan el triaje en los servicios de urgencias hospitalarios, ¿no? Bueno, es un simulador que dispone de un menú de 35 motivos clínicos, de una silueta humana que se puede dar la vuelta y incluso puede ampliar zonas anatómicas, y que puede clasificar alrededor de 40 motivos de consulta que están encabezadas por el dolor, que puede ser traumático o puede ser espontáneo. Y luego hay otras variables del aspecto general del paciente que tiene que rellenar, por supuesto, los profesionales, que es lo que más importa, ¿no? El aspecto y la valoración de un profesional de los pacientes, ¿no? Bueno, con este simulador lo que estamos intentando es a ver cómo lo adaptamos para poder clasificar y poder valorar de manera rápida los códigos tiempo dependientes o los códigos que veréis ahí, ¿no? En este momento tenemos preparados el código ictus, el código sepsis, el código ELA, y me voy a centrar un poco en el código arritmia, ¿no? Esto, como veis, esto es en tiempo real. Habéis visto la sala de espera, que está llena de pacientes con código arritmias, porque lo que hacemos, bueno, vais a ir viendo cómo el relato del paciente se va rellenando en un espacio para que el profesional pueda valorar qué es lo que le pasa al paciente, puede consultar todos los antecedentes personales y en función de esa valoración, de ese motivo de consulta, va rellenando los ítems que son necesarios, ¿no? Si el profesional estima que es un código arritmia, activa el código arritmia, se le rellenan los campos de las constantes
debe tomar, que debe valorar, y en tiempo real, pues cuando tiene toda la valoración hecha, sin salir de la pantalla, guarda el triaje para poder ver cuál es el nivel de gravedad que tiene el paciente y qué circuito tiene que seguir, y también qué equipo asistencial tiene que atender al paciente, ¿no? Bien, ¿cómo hemos hecho esto? Tenemos un banco de clones digitales o de gemelos digitales al que le pedimos que nos suministre determinados tipos de pacientes. En este caso, yo lo que le pedí a este banco de clones digitales fue que me suministrara 20 pacientes que han sido atendidos y que vienen de pacientes reales, ¿no? y que me los muestre en una sala de espera para poder ir llamando uno a uno a todos estos pacientes, ¿no? Ahí veis el resultado del triaje. Por supuesto, el profesional puede modificar el nivel de gravedad que ha sido asignado automáticamente, puede también asignar de manera manual, si el circuito no es el adecuado suministrado por nuestra herramienta, puede modificarlo, ¿no? Y puede retriar a los pacientes. Bueno, esto es lo que... No vamos a enseñar más gemelos. Podríamos tener... De este simulador hemos creado una herramienta para hacer triaje automatizado, y lo que vais a ver a continuación es toda la base de datos que generan una herramienta como esta, ¿no? No solamente es el paso previo de clasificar a un paciente, sino todo el proceso asistencial, de la resolución, de la espera, del tratamiento, todo lo que supone un proceso asistencial. Sí os diría que conforme avancen todas las tablas que vais a ir viendo, podéis extender a cualquier proceso asistencial que se os ocurra. Estamos en una jornada de síndrome coronario agudo, también lo podéis extender a ese proceso o a un síncope, para que veáis cuáles son las posibilidades de procesado de datos y de qué información nos pueden aportar, ¿vale? Hay bastantes variables sobre el simulador, pero en principio, una vez que hemos establecido el motivo de consulta y que... ¿Se ha ido? Se ha ido Yo sigo hablando. Una vez que hemos establecido nuestro motivo de consulta, el sistema cruza el motivo de consulta con las constantes vitales y de manera automática te va a establecer cuál es el nivel. Lo que hemos establecido previamente, que los niveles 1 y 2 son aquellos pacientes que han venido a urgencias por una clínica compatible con una arritmia o que está relacionado con una arritmia, y los niveles 1 son aquellos pacientes que vienen en situación de parada cardiorrespiratoria. El nivel 2 son aquellos pacientes que vienen en situación periparada o en situación de una inestabilidad hemodinámica pues evidente por las constantes, por el aspecto, por la clínica. El nivel 3 son aquellos pacientes que vienen con la misma clínica, pero con dolor torácico, con síncope o con una disnea, y el 4 son aquellos pacientes que vienen, y que los veréis y los vemos todos los días, que vienen totalmente asintomáticos o como mucho refiriendo palpitaciones, pero sin ninguna constante vital alterado. Es muy curioso cuando le pedí al banco de gemelos que me diera los 20 casos, por no mostrar todos, el 30%, es decir, 6 casos, pero para mí es un dato bastante relevante, eran pacientes que habían venido a urgencias porque en su reloj había detectado que había tenido una fibrilación auricular, ¿no? Y este tipo de casos o este tipo de eventos cada vez son más frecuentes, ¿no? Esto, cuando vemos los datos que vais a ver a partir de ahora, aún tiene que hacernos reflexionar de la cantidad de personas que están o que estamos sin diagnosticar de una fibrilación auricular, y que es imprescindible hacer algo para llegar a una detección precoz de estos pacientes y hacer un screening. Es algo que siempre sale en estas jornadas, y que yo espero que en esta jornada lleguemos a un acuerdo. Tenemos que hacer algo para poder sacar a la luz la cantidad de pacientes que tenemos que tienen fibrilación auricular y que no los conocemos, ¿no? En función del nivel de gravedad y en función del motivo de consulta,
la herramienta nos va a asignar un circuito asistencial. Esto, por supuesto, es totalmente parametrizable en función del servicio de urgencias en el que nos encontremos. Yo he puesto las áreas con las que nosotros trabajamos, que están distribuidas por niveles de gravedad, que para mí creo que es lo primero que tenemos que valorar cuando viene un paciente a urgencias, y en función del nivel de gravedad se le asigna un área asistencial. A veces lo hacemos al revés. A veces lo más importante cuando hacemos un triaje es saber quién lo ve y después valoramos otras cosas, ¿no? Y esto no debería ser así. Primero valoramos el nivel de gravedad y en función de eso al final lo va a atender un médico de urgencias o debería atenderlo un médico de urgencias. De todas las variables que vamos a capturar del proceso asistencial, os he destacado las más importantes y las que nos van a hacer que montemos un cuadro de mandos para lo que hemos llamado nuestro observatorio de la fibrilación auricular a nivel regional, que es conforme estamos trabajando este tema, ¿no? Entonces, el tiempo, por supuesto, qué tiempo transcurre desde que viene el paciente, da los datos en la admisión, le hacemos la clasificación, desde que lo clasificamos hasta que le pedimos la analítica, desde que lo clasificamos hasta que le hacemos una cardioversión, empezamos con la cardioversión farmacológica. Ese consumo de tiempo lo vamos a tener totalmente monitorizado. ¿Qué tipo de medicamentos hemos utilizado? ¿Qué tipo de procedimientos? Si hemos cardiovertido, si hemos hecho otro tipo de procedimientos y qué pruebas de imagen hemos realizado con el paciente, ¿no? De todos estos datos, en nuestro cuadro de mando se empieza por filtrar cualquier indicador por tiempo, por supuesto, en todo lo que hacemos, lo que estamos viendo, y esto ya es una realidad que pronto la tendréis los que trabajéis en nuestro servicio regional de salud. Vais a ver el mismo indicador en los 14 hospitales que tenemos en Castilla-La Mancha. Filtramos por tiempo, qué periodo queremos analizar, lo que sale por defecto es el día de ayer. Filtramos por gerencia y filtramos por diagnóstico. Esto nos da una posibilidad tremenda, como digo, si habéis pensado en más procesos, pero vamos a centrarnos en la fibrilación auricular. Esto es lo que hacemos, este es el cuadro de mandos que tenemos. Este es el resultado en pequeñito, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? Y este es el observatorio de la fibrilación auricular que estamos preparando para Castilla-La Mancha, ¿no? Son 25 indicadores, por supuesto no está cerrado. Partimos de los datos demográficos, no sé cómo voy de tiempo, pero bien. Partimos de datos demográficos y porque, bueno, todos pensamos que en nuestro servicio de urgencias es el que más fibrilaciones auriculares vemos, las más complejas, las más difíciles y bueno, somos los que más cosas hacemos por ellos, ¿no? Los que más cardiovertimos, los que más medicamentos. Yo creo que esto, para centrarnos, porque a veces nos perdemos en discusiones que no llevan casi nunca a un puerto útil, ¿no? Entonces, sí es bueno saber cuál es nuestra dimensión poblacional y cuáles son los datos, ¿no? Hemos comparado cuatro hospitales. Uno tiene un área sanitaria de 450.000, otro 300.000, otro 210.000 y otro 77.000. La mediana de la edad de estas áreas sanitarias la veis ahí. La que más edad tiene es el Hospital D. El que más personas de más de 80 años tiene es el Hospital B, el Hospital P, ¿no? Que tiene son 32.000 personas de más de 80 años en el Hospital A y 8.500 en el D, ¿no? Los mayores de 80 años, los hombres, cómo está distribuido por hombres y mujeres, y luego lo hemos centrado con la fibrilación auricular. En el momento que metemos en el cuadro de mandos el filtro del diagnóstico, pues nos aparece qué mediana de edad tienen los pacientes que hemos atendido con fibrilación auricular en el periodo que hemos diseñado, ¿no? que hemos designado, ¿no? Y vemos que la mediana de edad de los pacientes que atendemos con fibrilación auricular en estos 4 hospitales varía bastante, ¿no? Y esto, bueno, es para hacer también algún tipo de estudio, ¿no? La mediana de edad en el Hospital D es el más pequeño, es el que menos pacientes tiene de 80 años
globalmente, pero su mediana de edad es bastante mayor, ¿no? ¿Cuántas urgencias hemos atendido con fibrilación auricular en estos hospitales? ¿Veis cuánta variabilidad hay? Si volvemos atrás, que no sé si lo he dicho, creo que no lo he dicho, a mí es un dato que lo tenemos que tener siempre en la cabeza cuando vemos de qué variabilidad hay. En Castilla-La Mancha tenemos diagnosticadas con fibrilación auricular 88.528 personas. Estos datos están sacados del sistema de información de atención primaria, del sistema turriano, y el 8,3% de estos 88.000 han ido a urgencias en una ocasión o más ocasiones al servicio de urgencias de los 4 hospitales que hemos visto anteriormente. ¿Vale? ¿Qué hacemos con la fibrilación auricular cuando llega a urgencias? Y esto también es importante ver cuánta variabilidad hay en los cuatro centros. La demora en el triaje es, bueno, en el hospital A, que es el que más urgencias atiende, es prácticamente el doble, casi el triple que los hospitales más pequeños. El tiempo medio de permanencia, como veis, casi es el doble o el triple en el hospital más pequeño que en el hospital grande. El hospital grande, los pacientes están menos tiempo, tardamos más tiempo en clasificarlos, pero están menos tiempo, ¿no? Es bueno analizar por qué están tanto tiempo en los hospitales pequeños. Algún dato nos van a dar estas tablas, ¿no? Hacemos más cardioversión eléctrica en el hospital pequeño que en el hospital grande, pero no un porcentaje menor, ¿eh? En el hospital más pequeño, en el 18% de los pacientes hacemos cardioversión, en el grande, en el 3%. La cardioversión farmacológica la hacemos en el 21% también en el hospital pequeño. Es decir, de estas dos variables podemos intuir que en el hospital pequeño hacemos más tratamiento a los pacientes en el servicio de urgencias. En los hospitales más grandes hacemos menos tratamiento en el servicio de urgencias. Quizá se haga más tratamiento en hospitalización o en otras áreas, ¿no? La demora de la interconsulta con cardiología, en el hospital pequeño no hay cardiología, con lo cual no hay interconsulta. Sin embargo, hacen más cardioversión eléctrica y hacen más cardioversión farmacológica. ¿Por qué han venido los pacientes con fibrilación auricular? Pues ahí tenéis un poco, estos son datos absolutos, ¿no? Datos globales, ¿no? Pero bueno, el motivo más frecuente es el dolor torácico, seguido de la disnea, el síncope, y luego anticoagulados previamente, pues ahí tenéis los datos, ¿no? Hemos calculado el coste. El coste, este ha sido un trabajo más laborioso, pero os aseguro que tiene fiabilidad, porque hemos llegado al coste por minuto. Hemos calculado cuánto cuesta un servicio de urgencias, cuánto tiempo están los pacientes dentro del servicio de urgencias y hemos dividido el coste por el tiempo. Esto lo hacen en las áreas quirúrgicas, ¿no? Hemos eliminado los datos extremos, porque sabéis que hay pacientes que no terminamos de borrarlos de nuestro sistema de trabajo, ¿no? Y hemos hecho una adaptación del tiempo al tiempo real, ¿no? Bien, el coste por minuto de cada hospital en el servicio de urgencias varía muy poquito. Estamos hablando de 0,8 euros a 1,15 euro, el que más. El rango es bastante pequeño. Esto se puede hacer así, o como lo hacen otros servicios de urgencias, que es el coste total de la urgencia dividido entre el número de urgencias. Esto nos daría el coste unitario, ¿no? Bueno, pues cogiendo el coste por minuto, si cogemos el número de urgencias, el coste unitario de urgencias que nos da por una vía y el coste unitario que nos da por el coste por minuto es prácticamente el mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el coste por minuto? Que nos permite medir en tiempo real cuánto cuesta cada proceso que atendemos, porque en tiempo real sabemos cuánto tiempo han estado los pacientes, ¿no? Bueno, después de este pequeño rollo económico, que sepáis
que la variabilidad entre el coste medio de una fibrilación auricular entre el hospital grande y el hospital pequeño es del doble. En el hospital pequeño una fibrilación auricular cuesta 913 euros de media y en el pequeño 456. ¿Para qué sirve esto? Algunos se lo estará pensando. Pues para ver en qué estamos gastando el dinero en la fibrilación auricular. En personal, en fármacos, en tiempo, y es algo que se puede llegar a saber con este sistema de trabajo, ¿no? Los medicamentos que hemos utilizado, fundamentalmente utilizamos beta-bloqueantes. Esto está suponiendo un cambio. Seguimos utilizando amiodarona, muy puntualmente la propafenona, calcioantagonistas y glicainida. Bien, con todo esto, ¿qué pretendemos hacer con un observatorio de fibrilación auricular? Bueno, pretendemos que simultáneamente podamos analizar qué estamos haciendo con un proceso asistencial, en este caso la fibrilación auricular, en los 14 hospitales públicos de nuestro servicio de salud. ¿En qué indicadores tenemos variabilidad y en qué tenemos que trabajar para conseguir una mayor homogeneidad y una mayor accesibilidad, ¿no? Esto es un poco el resumen de esta diapositiva, ¿no? Quedaos con algunas palabras clave para el futuro. No obstante, la mesa es una mesa de innovación, pero quedaos con el banco de gemelos digitales. Este es el futuro del entrenamiento y el futuro de la capacitación. Quedaos con el relato de la inteligencia artificial. Esto que habéis visto antes, que el relato se va dibujando, lo hemos hecho con voz. Hemos puesto a la inteligencia artificial pues escuchando un diálogo entre el profesional con un paciente, y hemos visto cómo la inteligencia artificial mueve el ratón, selecciona los motivos y determina el motivo de consulta que tiene el paciente, ¿no? Siempre al final tiene que validarlo un profesional, pero en eso está la inteligencia artificial. Luego, el cruzar ese motivo de consulta con las constantes son los algoritmos que utiliza cualquier sistema de triaje de los que tenemos actualmente en el mercado, ¿no? En algún momento habéis visto datos certificados. Todos los datos que estamos utilizando para sacar indicadores son datos fiables, confiables, son datos útiles y que son incuestionables. Es una fiabilidad. Algunos están enganchados en una cadena de blockchain, que también os sonará mucho, pero son datos confiables, ¿no? Y el futuro que estamos preparando es el código infarto, el CoreCan, y en eso es en lo que nos pondremos a trabajar en los próximos meses, ¿no? Muchas gracias y bueno, como ha dicho Alejandra, quería decirlo, ¿no? Quería felicitar a los urgenciólogos, a los nuevos urgenciólogos, ¿no? Esta presentación no es la que ya había cargado, había una que había cargado con el título, pero no está. Pero solamente tiene esa diferencia, ¿no? Y bueno, siempre hemos puesto, cuando hacíamos una ponencia, soy médico de urgencia, ¿no? Ahora somos urgenciólogos y quiero dar la enhorabuena a todos y quiero animaros a los que estáis trabajando. Bueno, lo vais a conseguir porque todos merecéis ese título, porque tenemos un trabajo específico y lo bueno que tiene todo esto, que nos ha costado algunos 35 o 40 años, es que hemos abierto una vía de formación reglada. Es lo más importante. El título que nos han dado, para mí ya es simbólico, ¿no? Pero lo importante es que hemos abierto esa puerta y que nosotros, concretamente aquí en Alcázar, vamos a recibir nuestro primer residente este año. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. La segunda ponencia de hoy viene de la mano de Lucía de Miguel. Ella es bióloga especializada en la rama sanitaria por la Universidad de Alcalá de Henares y trabaja en Medtronic Iberia. Es una empresa de tecnología médica que seguro que muchos aquí conocéis. Lleva más de 20 años trabajando en el área de la estimulación cardíaca y las arritmias y como especialista de producto y de desarrollo de mercado. Además es amante de viajar y de la música en directo. Adelante.
Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Alejandra, mi nombre es Lucía de Miguel. Trabajo en Medtronic, que es una empresa de tecnología médica. Me siento un poco infiltrada hoy, o sea que pido disculpas a todos. No soy clínica, no soy médico y espero no cometer errores muy graves. Pero quería darle las gracias a la organización por habernos invitado y darnos la posibilidad de hablaros de innovación. Me siento muy orgullosa de trabajar en Medtronic porque es una empresa que lleva años trabajando en innovación relacionada con dispositivos cardíacos. Y bueno, la idea de hoy es hablar de futuro y de presente, pero he empezado por el pasado. Sé que no es lo que me habían pedido, pero quería que nos conocierais. Así es como comenzó la estimulación cardíaca en el mundo. Este es el garaje de los padres de un señor que se llamaba Earl Viken, que es la persona que fundó Medtronic, y como todas las grandes historias en Estados Unidos comienza en un garaje. En el garaje de sus padres empezó a diseñar lo que sería el primer marcapasos y ahí nace la estimulación cardíaca. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque es verdad que yo ya voy teniendo unos años en el mundo de la estimulación cardíaca, pero para la gente más joven a lo mejor nunca han visto cómo fue el primer marcapasos, que es esa caja que pueden ver a la izquierda, cuadrada, de un tamaño bastante considerable. Y estos son los principales hitos que en estimulación cardíaca y en arritmias han ocurrido en los últimos años. Por supuesto, es toda una evolución, podéis ver la llegada de los desfibriladores en los años 80 y cómo todos los dispositivos se han ido haciendo más pequeños, ganando en batería, disminuyendo el tamaño, haciendo más ergonómicos para que los pacientes tengan más confort. Pero realmente esta diapositiva la he puesto porque esto que es evolución de los dispositivos, lo que está ocurriendo en los últimos 20 años, yo ya no lo llamaría evolución, lo llamaría revolución, porque es increíble a la velocidad a la que está evolucionando la tecnología. Y todo lo que os voy a presentar hoy, además, también quiero comentaros que se basa en la evidencia. ¿Vale? Cada vez que lanzamos un producto, y sobre todo los productos que os comentaré hoy, que son realmente hitos relevantes que han ocurrido en los últimos 15 años, todos tienen publicaciones y estudios randomizados que avalan tanto la fiabilidad como el performance de los productos, ¿no? No voy a tardar mucho más y empezamos con la innovación. Micra. Micra es el futuro, pero realmente el futuro ya está aquí, como decía el título de esta charla, y es el marcapasos más pequeño del mundo. Yo no sé si han tenido ocasión de verlo, realmente la sala es tan grande que si lo enseño así es difícil ver. Luego, si quieren, en el café se lo puedo mostrar. Es un dispositivo totalmente miniaturizado, sin cables, que se coloca en el ventrículo derecho, entrando por por femoral. Como les digo, lanzamos Micra en el año 2013, pero es que desde aquel momento ya hemos hecho 3 lanzamientos del mismo producto. ¿Por qué? Porque seguimos evolucionando para mantener cuanta más sincronía mejor entre el aurículo y el ventrículo, para que siga manteniendo el tamaño más miniaturizado del mercado, pero con una longevidad que está en torno a los 16-17 años. Es decir, habrá pacientes mayores que solo lleven un marcapasos en su vida y será el Micra. Pero de todas maneras pueden llevar varios Micras en un mismo ventrículo. Como les digo, más de 300.000 pacientes ya llevan este dispositivo y lo más importante, hay más de 350 manuscritos de esta tecnología. Es decir, el futuro ya está aquí, pero es una tecnología que está totalmente implantada en nuestro país y en el mundo. Así es como quedaría el Micra en el ventrículo. Aurora. Aurora es la siguiente revelación. Es un desfibrilador extravascular. Y es la mezcla de lo mejor del desfibrilador de toda la vida, el que veíamos que se lanzó en los 80, la evolución de los algoritmos, la mejora de la tecnología, la longevidad, junto con preservar el sistema vascular, porque el implante es totalmente revolucionario, salvamos el mediastino, salvamos el esternón y vamos a estimular muy cerca del corazón, lo que significa que necesitamos mucha menos energía para desfibrilar y además es el primer desfibrilador y el único extravascular del mercado que proporciona también terapia antitaquicardia, es decir, vamos a intentar estimular para frenar las arritmias sin tener que dar un choque si no es necesario. Como les decía, estamos miniaturizando los dispositivos, estamos preservando el sistema vascular y estamos teniendo una longevidad en torno a 11 años. Este dispositivo se lanzó hace 2 años en España
Y ahí podéis ver una imagen, el tamaño del desfibrilador convencional y el tamaño de Aurora. Es exactamente el mismo y la longevidad 11 años. Decirles que ya se está investigando la mezcla de Micra con Aurora, es decir, pacientes que necesiten estimulación, que tengan un marcapasos sin cables, un Micra, y al mismo tiempo un desfibrilador Aurora extravascular. De Omnia Secur les puedo contar muy poco porque obtuvimos el marcado CE la semana pasada. O sea, es primicia, quizás sean de los primeros que estén oyendo hablar de este electrodo. Es un nuevo electrodo para desfibriladores, y es de nuevo el más pequeño del mundo, porque lo que han hecho ha sido eliminar el lumen e integrar las bobinas, que al final son lo que hacen que el electrodo sea más grueso. Lo que se ha visto en los bancos de prueba es que reduce muchísimo la fractura y los daños vasculares, incluso las complicaciones al pasar por las válvulas, manteniendo el performance del cable y la tasa de implante. Tyrex, no sé si habrán oído hablar de él. Las infecciones pueden empezar a ser un problema cuando se implantan en torno a 1,5 millones de dispositivos cardíacos en el mundo. Es obvio que todo el mundo intenta evitar las infecciones, pero las infecciones a veces ocurren. La literatura dice que entre 1 y un 4% de esos dispositivos tendrán una infección y que esa infección tiene 3 veces más de riesgo de mortalidad en el primer mes después del implante. Bien, Tyrex es una malla antibiótica de liberación de antibiótico lento que ha demostrado en un estudio clínico, que es el estudio GRAPID, con 6.900 pacientes, que reduce la reducción de infecciones en un 61%. Esto es otra realidad que se utiliza hoy en día en marcapasos y desfibriladores. Si les preguntan qué está de moda, pues seguro que lo habrán oído hablar, la estimulación fisiológica. Después de tantos años que hemos visto de estimulación, desde que comenzamos en los años 50, realmente se ha visto en los estudios clínicos que la estimulación convencional no era buena ni para la insuficiencia cardíaca ni para la fibrilación auricular, y que intentar estimular de arriba abajo era lo más fisiológico. Pues estamos trabajando en eso, como les decía, intentar reducir la estimulación convencional, que se ha visto que no es buena para el empeoramiento de insuficiencia cardíaca y de FA y la aparición de FA o nueva, e intentar diseñar herramientas e intentar posicionar el cable más arriba para que la estimulación sea lo más fisiológica posible. Si hablo de electrofisiología, que es otro modo de tratar las arritmias, como bien saben, tendría también para toda la tarde, así que voy a intentar pasar rápido, que desde que en Medtronic al menos empezamos a utilizar electrofisiología no paran de salir novedades, y la última novedad es el sistema Afera, que permite mapear, y que yo creo que una de las ventajas que tiene es que con un mismo catéter podemos mapear, ablacionar y validar. Es decir, en un solo procedimiento van a hacer todo lo necesario, se acorta tiempo de escopia, se acorta tiempo de quirófano con el mismo resultado. Pero no puedo extenderme en esta parte porque seguimos con novedades. Yo creo que una novedad muy grande, y está ligada con lo que comentaba el doctor en su ponencia, es cómo ha cambiado también el seguimiento y el seguimiento de los datos. Hemos pasado de interrogar los dispositivos con un programador de manera presencial en el hospital, que en algunos casos el paciente tenía que ir cada 6 meses a leer el dispositivo, a que los dispositivos se conectan de forma remota con un monitor que el paciente tiene en casa, o bien desde la app del paciente se envían los datos a la red CareLink, que es una página web donde los profesionales sanitarios pueden revisar toda la información. Y esto va a ser, por eso les decía, otra nueva revolución, porque ahora ya empezamos a hablar de datos. Ya no se mueven los pacientes al hospital, se mueven los datos, y con esos datos podremos hacer sin duda muchísima inteligencia artificial y muchísimo análisis. De hecho, no me gustaría terminar esta charla hablando solo de tratamiento, porque es verdad que, como han visto, Medtronic invierte mucho y lleva toda su vida desarrollando tecnología para el tratamiento de las arritmias, pero hay que diagnosticarlas, y en el diagnóstico también tenemos herramientas. Es verdad que cuando los pacientes llegan a arritmias pueden ser tratados con toda esta batería que hemos hablado, marcapasos, desfibriladores, electrofisiología, pero todos ustedes cada día ven pacientes que tienen sospecha de que puedan tener una arritmia,
y hay que manejarlos. Y realmente pues no es fácil y no muchas veces llegan a tener el correcto diagnóstico. Si hablamos de diagnósticos, en Medtronic todos los desfibriladores y todos los resincronizadores tienen una herramienta que se llama Triage HF, que lo que ayuda es a identificar pacientes que pueden estar sufriendo un empeoramiento de insuficiencia cardíaca y se adelanta a ellos. Como decíamos, hoy en día los datos viajan del dispositivo de manera inalámbrica a la nube, a la red Kerlin en nuestro caso, y el análisis de esos datos de manera conjunta permite establecer scores de riesgo de qué porcentaje o qué riesgo tiene ese paciente de empeorar, de tener un empeoramiento de insuficiencia cardíaca en los siguientes días. Y si hablamos de diagnóstico, hablamos de síncope. Yo creo que todos ustedes tienen contacto con el síncope, es una entidad difícil de trabajar con ella, es difícil identificar la causa del síncope porque es el síntoma de muchas enfermedades, pero lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que los pacientes de síncope visitan muchísimos especialistas y se les somete a muchísimas pruebas, muchas de ellas sin resultados concluyentes o sin diagnóstico. Y bueno, esto es un recorte a raíz de la comunicación del registro EMERSYNC, que algunos de ustedes conocerán. Es un registro que se realizó en España en los servicios de urgencias de 119 hospitales, que se trataba de analizar si se seguían las guías y las recomendaciones de las guías europeas en torno a síncope. Y allí se vio que la mortalidad es del 1,6 en España. Y bueno, esta es una cita del doctor Alfonso Martín, que es el líder de este proyecto, que como él decía puede parecer poco, ¿no?, que la mortalidad al mes del síncope sea 1,6, pero eso son 4.000 personas que mueren y que quizá podríamos trabajar para mejorar ese diagnóstico. De hecho, en las guías, las últimas guías, una de las novedades que presentaron fue un acercamiento multidisciplinar, pese a que son unas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. En el síncope trabajaron de manera conjunta con cardiólogos clínicos, con urgenciólogos, con medicina interna, porque al final es un paciente que veis todos. Y por eso es muy importante, y según lo señalan las guías, el acercamiento multidisciplinar a este diagnóstico, ¿no? También señalaron en estas guías que la recomendación de usar Holter insertables, por ejemplo, es nivel de evidencia y de recomendación 1A. Y al mismo tiempo también hablaron de las caídas frecuentes del mayor y de la epilepsia, donde el Holter podría ayudar a identificar arritmias, ¿no? Al mismo tiempo lo que hicieron fue degradar el Holter de 24 horas y el tilt test, que son pruebas que se usan muy a menudo. Por lo tanto, parece que tiene sentido que si las guías recomiendan el seguimiento de los pacientes de síncope inexplicado con Holter insertable, pues nos pongamos a ello. Y es verdad que lo que recientemente se ha visto publicado en un estudio con 17.000 pacientes es que cuando se implanta un Holter y se busca, las arritmias están ahí. En este caso, en 17.000 pacientes, más del 56% de los pacientes tuvieron una arritmia, 45% de ellos tuvieron 2 arritmias y todos ellos no, disculpen, el 57% de ellos recibieron una terapia o un tratamiento o una ablación o un estudio electrofisiológico o un cambio de medicación. Es decir, cuando monitorizamos y encontramos arritmias, aplicamos un tratamiento. Por lo tanto, parece que tiene sentido monitorizar. Esto ya lo pensaba Norman Holter en el año 49, que no sé si le conocen, pero fue el precursor del Holter. No podremos decir ni implantable ni insertable, porque es eso que lleva en su espalda, pero la idea que tenía Norman Holter era que estaría bien poder ver la señal eléctrica del corazón cuando el paciente no está en reposo en la consulta. Y Medtronic pues, cogió el testigo de Norman Holter y hace más de 25 años lanzó un Holter implantable. En aquel momento era implantable, se necesitaba un quirófano para implantarlo, mapear la mejor zona para buscar la señal. Y a partir de ahí, pues otra revolución. Llegaron los dispositivos que detectan fibrilación auricular, se miniaturizó el dispositivo hasta este tamaño, que es, pues como ven, el precursor del Micra. De hecho, con el Holter se empezó a practicar la miniaturización y luego Micra nos copió.
Y lo último del Holter insertable es que tiene inteligencia artificial, como ahora veremos. El procedimiento de implante, como digo, se ha simplificado muchísimo, es prácticamente una inyección y se realiza fuera de quirófano o fuera de la sala de electrofisiología. Y entre las características más importantes que tiene el dispositivo es que esa ventaja de tener seguimiento remoto también permite reprogramar de forma remota. Una vez más, casi siempre Medtronic prueba la tecnología en el Holter insertable. Fue el primer dispositivo que detectó fibrilación auricular, luego se implementó en los marcapasos y en los desfibriladores. Fue el primer dispositivo que se miniaturizó, luego se implementó en Micra y ahora es el primer dispositivo que los médicos, si quieren cambiar cualquier parámetro, lo pueden hacer de manera remota. Entran en la página web, reprograman el dispositivo y el paciente en casa con su monitor se reprograma, sin necesidad de que el paciente haga nada. Este es lo que llamamos el ecosistema, porque pese a que el dispositivo es el más pequeño del mundo, tiene un sistema complejo. Me refiero en cuanto a tecnología y lo que aporta. Se implanta utilizando una tablet, se comunica vía Bluetooth con la tablet y con el monitor del paciente o con la app del paciente, si tenemos pacientes que estemos monitorizando por ictus criptogénico, por ejemplo, buscando fibrilación auricular, y son pacientes jóvenes, pueden hacer el seguimiento a través de su propio móvil. Y si son pacientes más mayores, con un monitor que instalan en la mesilla y los datos se envían a Kerlin, desde donde los profesionales sanitarios pueden revisar la información y reprogramar el dispositivo si fuera necesario. Y para terminar, como les decía, ¿qué nos ofrece la nueva forma de seguir los dispositivos? Pues que toda la información está en la nube. Y esta nube nos ha traído la inteligencia artificial y de nuevo el Holter es el primero que tiene inteligencia artificial. ¿Qué nos ofrece? Pues como les decía, el dispositivo se comunica bien con el monitor o bien con la app del paciente y envía los datos a la nube. Y una vez que están los datos en la nube, la inteligencia artificial que ha sido formada analizando más de 1,5 millones de electros, reclasifica los episodios, de tal manera que reduce los falsos positivos de la manera que ahora veremos. En la última generación lo que hemos conseguido es que gracias a la inteligencia artificial la reducción de falsas alertas sea de un 91% y esto se ha calculado como unas 200 horas más o menos de trabajo de profesionales sanitarios que tenían que revisar esos episodios y esas alertas. Eso sí, sin sacrificar la sensibilidad, es decir, la importancia del Holter es que detecte arritmias y para eso necesitamos una sensibilidad muy alta. Hemos mantenido la sensibilidad, pero hemos reducido los falsos positivos. En el dispositivo anterior, que es tecnológicamente un poquito inferior que el último, la reducción que ven es un poquito menor, pero porque la forma en que envía la información es diferente. Y me gustaría terminar hablando de pasado, presente y futuro. Yo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo la innovación esperamos que os pueda ayudar en vuestro día a día, de que hay muchas soluciones hoy en día para el tratamiento que están en los concursos públicos y que se usan con absoluta rutina y que el diagnóstico es casi tan importante como el tratamiento y que por vuestras manos en vuestro día a día pasan pacientes todos los días que seguro sospecháis que tienen una arritmia. Hoy en día manejamos arritmias, pero es muy probable que, como les digo, teniendo la información en la nube, teniendo sensores que podrán comunicarse con el dispositivo y con el monitor, dentro de poco seguramente, si me invitan el año que viene, les podré hablar seguramente de gestión de la enfermedad y de gestión del paciente y más que de detección de arritmias en un paciente concreto. Y espero haber cumplido en tiempo y forma. La siguiente ponencia del día de hoy nos la va a ofrecer Jaime Aboal Viñas. Él es un imprescindible en nuestras jornadas, es cardiólogo y actualmente coordinador de procesos asistenciales de la Dirección Médica del Hospital Dr. Josep Trueta en Girona. Es una persona apasionada de las nuevas tecnologías y en el día de hoy va a hablarnos sobre qué nos dice la tecnología en cuanto a pacientes cancelados en los códigos infartos. Bueno, buenas tardes a todos y primero de todos agradecer a los organizadores por volverme a invitar. La verdad es que es increíble la capacidad que tienen de convocatoria.
se cuelga ya el no tenemos más plazas a los pocos meses y eso tiene muchísimo mérito y yo de verdad es que les aplaudo porque es muy importante. Yo os voy a intentar explicar algo desde un punto de vista cardiológico, pero creo que todos los que estáis aquí, o la gran mayoría, tenéis contacto con pacientes que son urgentes, ¿no? Algo que para nosotros es clave y que ya sabéis todos. Las redes de código infarto tienen un objetivo y el objetivo final no es realizar un diagnóstico perfecto, es conseguir que cualquier paciente que tenga una arteria ocluida se traslade de manera muy rápida a una sala de intervencionismo para que se abra la arteria. ¿Y eso por qué? Porque como es un proceso tiempo dependiente, cuando han pasado 3 horas desde que tienes la arteria ocluida, el 90% del territorio que tiene ese riesgo se ha muerto y se ha muerto para siempre. No es como el hígado, que es capaz de ser reversible y volver a... No, el corazón se muere y no hay posibilidad de recuperarlo. Y yo creo que las redes de código infarto tienen, creo, después de años llevando el busca de mi hospital de código infarto, más de 10 años, yo diría que se pueden clasificar de una manera muy sencilla los pacientes en 2 tipos, los fáciles y los difíciles. Los fáciles son aquellos que claramente tienen un dolor torácico y una elevación del ST. En estos pacientes la vía es directa y no hay dudas, pero luego hay los difíciles y seguro que todos habéis tenido pacientes difíciles en los que el electro es complejo o la clínica es compleja y esos son 1 de cada 4 pacientes. Y aquí es donde las redes del código infarto pueden fallar porque genera incertidumbre qué hacer con este paciente y cómo manejarlo. Y en mi experiencia durante estos años hay diferentes opciones, pero yo he detectado estas 3 opciones. La primera opción es que cualquier paciente que sea sospechoso se activa, se traslada directamente a la sala de hemodinámica y a ver qué ocurre. Pero esto tiene un riesgo. Hay series que hablan que hasta un 36% de los pacientes que llegan a la sala de hemodinámica al final son falsos positivos o no tienen nada que ver con un problema cardiológico. Eso genera traslados innecesarios, que en ocasiones sí que se está sacrificando ese traslado por un paciente que no necesitaba, una saturación de las salas de intervencionismo, que hoy en día es uno de los bienes más preciados para los hospitales, y el riesgo también de hacer complicaciones un procedimiento que no está exento de complicaciones. Ponerte contraste de presión en una arteria coronaria puede generar una disección. Esta opción se puede hacer, pero yo creo que es una opción que no es la ideal para los hospitales, ¿no? Ni para los sistemas. La segunda opción es hacer un segundo cribaje. Cada vez que tienes un paciente que puede tener un código infarto, que lo trasladen a urgencias de tu hospital que tienes hemodinámica, que lo vean desde urgencias y aquí decidimos si se activa o no el código infarto. Esto es algo que no recomienda ninguna guía. No se puede parar en urgencias. Hay que ir directamente a las salas de intervencionismo porque tiene evidentemente un precio en minutos para el paciente. Y la tercera vía es, pues yo ante la duda por si acaso no activo nada, pero si no activas nada estoy seguro que estás asumiendo que hay pacientes que tú no estás activando que tienen arterias ocluidas y por tanto poniendo en riesgo a estos pacientes. Os pongo un ejemplo. Esto es un paciente que tuvimos, yo diría que hace unos 6 meses, con un dolor torácico típico, con este electrocardiograma que nos hicieron la consulta. ¿Qué os parece? Este electrocardiograma yo diría que no hay una elevación del ST clara. Y es una de las dudas que se generaron. ¿Activarías el laboratorio de hemodinámica o no activarías el laboratorio de hemodinámica en este paciente? Este patrón es un patrón de Winter. Este patrón es un patrón de una oclusión completa de la descendente anterior a nivel proximal. O sea, hay patrones, y esto sí que para mí es muy importante y no quiero estropear la siguiente charla, pero os quiero transmitir algo muy relevante. Los cardiólogos hemos aprendido que los pacientes sin elevación del ST, hasta en un tercio, yo diría, un 25% de los casos, al final tienen arterias ocluidas. Por tanto, esta idea que hemos tenido siempre de que la elevación del ST es igual a arteria ocluida es correcta, tiene una buena especificidad, pero tiene una baja sensibilidad. ¿Por qué lo digo? Porque existen patrones, como os comento, que no hay elevación del ST, en los que realmente hay una arteria ocluida. Y nosotros estamos cambiando este paradigma de activar los pacientes no solo con elevación del ST, sino con patrones que tienen oclusión miocárdica del infarto. ¿Y qué patrones son estos? No voy a entrar aquí porque no quiero, vuelvo a decir, estropear la siguiente charla, que creo que va a ser muy interesante, pero este artículo del año pasado es muy descriptivo de todos los patrones que no cumplen con los criterios de elevación del ST y que tienen una arteria ocluida. Por tanto, tenéis que empezar a pensar que hay algo más allá de la elevación del ST a la hora de detectar a aquellos pacientes que realmente merece la pena trasladarlos de manera urgente a una sala de intervencionismo para abrir la arteria. Estos patrones OMI, que alguien podría decir, bueno, pero son pequeñitos infartos, no. Son infartos tan grandes como los que tienen la arteria ocluida con elevación del ST. Y por tanto tiene mucha relevancia pronóstica para estos pacientes detectar estos patrones que se requiere experiencia
a la hora de detectar estos patrones más complejos. Aquí se hizo una prueba y fue muy interesante, en el año 2021, el doctor Meyers, y comparó aplicar solo los patrones de elevación del ST a la hora de detectar arteria ocluida con añadirle esa capa de patrones que no tienen elevación del ST, pero que sabemos que están asociados a arterias ocluidas, estos patrones OMI. Y lo que se detectó, que podías detectar el doble de oclusiones coronarias cuando utilizabas esta capa de patrones OMI y no solo quedándote con la elevación del ST. Por tanto, desde un punto de vista cardiológico, yo creo que los cardiólogos estamos pasando de aquel infarto de onda Q, que seguro que los que estáis aquí lleváis mucho tiempo, lo habéis escuchado durante muchos años, luego se hablaba del patrón del STEMI, de la elevación del ST, y hoy en día se empiezan a hablar de los patrones OMI o de oclusión miocárdica del infarto, como aquellos patrones que necesitan activarse código infarto para trasladarse urgentemente a una sala de intervencionismo. Y aquí yo lo que os quiero es un poco dar nuestra solución que decidimos hace 4 años y los resultados de cómo la aplicamos y qué ocurrió en estos pacientes que son dudosos. Nosotros tenemos en nuestra región sanitaria, que es una región sanitaria de 1 millón de habitantes, tenemos solo un hospital que es el nuestro donde se hace intervencionismo coronario, un sistema de telemedicina aplicado desde hace 4 años. Es un sistema que se llama Odisea y que lo que hace básicamente es activar de una manera muy rápida todo el equipo que va a actuar, desde el primer contacto médico al servicio de emergencias médicas o 112 que hace el transporte y al cardiólogo que está de guardia y al cardiólogo intervencionista que va a realizar el tratamiento. Tenemos un sistema de notificación con esta software que tiene una vía web y una vía app muy rápido. Yo puedo saber en menos de 1 minuto dónde está el paciente. Accedo a la información del paciente, del infarto y también de datos como el electrocardiograma o la ecocardiografía, si se ha realizado una ecocardiografía a pie de cama. Doy soporte a la decisión a este primer contacto médico. En menos de 4,9 minutos ya estamos decidiendo qué hacemos con el paciente, si lo trasladamos o no lo trasladamos. Se geolocaliza al paciente en el transcurso y finalmente se hace un informe final que le llega a todos los que están implicados. Es así como funciona Odisea y hemos conseguido reducir en 15 minutos el tiempo de tratamiento y reperfusión. Pero yo quiero basarme exclusivamente en aquellos pacientes que nos generaron dudas. Durante estos 3 años hemos tenido un total de 2.259 alertas de posibles pacientes con infarto. Desde el principio les comentamos a nuestros compañeros que fueran muy poco exigentes, que cualquier pequeña duda nos la comentaran mediante esta plataforma de telemedicina. Nosotros consensuamos, junto con el primer contacto médico, que en un 30% de los casos no cumplían criterios para trasladarse urgentemente para hacerse este tipo de tratamiento. Hicimos lo que se dice en ocasiones como pacientes cancelados para código infarto. Y lo que hicimos también es que, como por primera vez teníamos la información de qué ocurría con estos pacientes, fue averiguar de estos 665 pacientes cancelados en cuántos habíamos acertado y en cuántos no habíamos acertado, tomando esta decisión y estando entrenados los cardiólogos de mi hospital para detectar patrones OMI. Acertamos el 96% de los casos, en un 4% no acertamos. Y yo quiero acabar esta presentación explicándoos qué perfil de pacientes son ese 4% que, a pesar de que intentas aplicar todo tu conocimiento sobre patrones electrocardiográficos, te lo puedes pasar por alto. Estos pacientes nosotros detectamos que tenían más factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Eran más hipertensos, eran más diabéticos y tenían más antecedentes de cirugía cardíaca. Ojo, si tienen estos 3 factores en un paciente con dudas, empezar ya a poner chequis diciendo, ojo, que este paciente igual tiene una oclusión coronaria. Otra cosa que detectamos, y fijaros que vuelve a confirmar lo que yo os comentaba al principio, es que estos pacientes, ninguno, si fuéramos estrictos, cumplía los patrones de elevación del ST. Más de 2 milímetros en derivaciones precordiales, más de 1 milímetro en derivaciones frontales. Tenían, la gran mayoría, elevaciones inframilimétricas, el 67%, y 1 de cada 4 no había ninguna elevación del ST. Tenía descenso del ST. Para que veáis que los patrones asociados a oclusión arteria, como veis, muchas veces no hay elevación del ST. Fuimos también capaces de detectar que cuando el descenso estaba muy limitado en las precordiales, solía afectar a la arteria circunfleja. Cuando el descenso era difuso, era una descendente anterior, y cuando era una elevación inframilimétrica, solía ser la coronaria derecha. Y un punto que para mí es súper relevante. Los pacientes que se cancelaban, no os lo he dicho, pero la mitad de ellos se fueron de alta directamente de urgencias en el 50%, como os digo. El otro 50% ingresaba. De estos,
un 20-25% estaban etiquetados de pacientes sin elevación del ST. El otro 25% eran patologías no cardiológicas, pero graves. Disecciones aórticas, embolias pulmonares, pancreatitis, anemia severa. Y de ese 25%, como os decía, que se ingresaba como síndrome coronario sin elevación del ST, el 4% tenía la arteria ocluida. Un paciente código de infarto normal, con una arteria ocluida que se traslada rápidamente a un hospital, tiene una mortalidad intrahospitalaria de un 4%. Si a ti te cancelan, vas a tener siempre más mortalidad, por lo que os digo, porque es un grupo específicamente de patología grave. Llega al 7,5%. Pero si además tienes una arteria ocluida, te vas al 10,7%. No fue significativo en nuestro estudio, pero como veis, claramente es relevante. El que no te acierte que tengas una arteria ocluida se asocia a una alta mortalidad. Y por tanto, si me permitís, os hago 4 consejos. El primero, cuando tengáis un paciente con un dolor torácico típico en electrodudoso, intentar ir a ver cosas sutiles, elevaciones inframilimétricas, cambios especulares o los patrones OMI. Segundo, si este paciente tiene además factores de riesgo y específicamente diabético, hipertenso o cirugía previa, es otro factor que tenéis que añadir a la hora de pensar que probablemente tenga una arteria ocluida. El tercer punto, si tiene una clínica persistente, yo creo que si tiene una clínica persistente, sea lo que sea, si tiene un dolor torácico persistente típico, independientemente del patrón electrocardiográfico, activar el código de infarto, porque muy probablemente pueda tener estos patrones OMI. Y por último, el uso de la telemedicina permite que un cardiólogo experto con conocimiento en patrones OMI os pueda ayudar. Os puede ayudar en muchas veces estos pacientes que son, pues yo diría que un gran reto para todos. Muchas gracias. Bueno, la última ponencia de esta mesa viene de la mano de 2 compañeros de mi servicio. Una es Carmen Díaz Torres, ella es médico de familia por formación, urgencióloga por vocación y actualmente adjunta en el Hospital Mancha Centro y coordinadora de este grupo de trabajo que organiza las jornadas. Le gusta que digamos que es del Atlético de Madrid. No entiendo por qué. Le acompaña el doctor Jesús Ortiz Molina, es residente de último año de Medicina de Familia, formado en el Hospital Universitario Mancha Centro y en el Consultorio de Arenas de San Juan. Tras finalizar la residencia, tiene previsto orientar su trayectoria profesional hacia el ámbito de urgencias, área por la que ha desarrollado un gran interés, especialmente por pertenecer a este grupo de trabajo, y ambos van a hablarnos sobre patrones sorpresas en el infarto. Buenas tardes. Me van a permitir que empiece esta charla dándoles las gracias. Muchas gracias por ocupar de nuevo este año las butacas del Auditorio Emilio Gavira, por acompañarnos en estas 4º jornadas de actualización en arritmias y síndrome coronario y permitirnos generar este espacio de intercambio de conocimiento. A continuación, mi compañero, el doctor Ortiz, les va a mostrar una serie de patrones electrocardiográficos que se asocian a los síndromes coronarios agudos, a la obstrucción coronaria aguda. A mí me gustaría empezar contextualizando esa información que él les va a proporcionar, viendo en qué medida en nuestro ecosistema de la atención diaria a los pacientes esto nos puede aportar, nos puede servir para tomar decisiones con el paciente a pie de cama. Para ello, me van a permitir que haga un rápido repaso sobre cómo ha ido evolucionando la clasificación de los síndromes coronarios. Hace algunos años, probablemente hace ya muchos años, hablábamos de infarto Q en contraposición con el infarto no Q. En esta clasificación, el marcador que buscábamos en el electro era la presencia de onda Q. La onda Q significa necrosis transmural, una cicatriz cardíaca. Es una onda de aparición tardía, entre 6 y 12 horas, 24 horas para que estén totalmente establecidas. En fin, esta clasificación no daba ninguna orientación terapéutica en cuanto al tratamiento agudo de los pacientes. Posteriormente empezamos a hablar de síndromes coronarios agudos con y sin elevación del ST.
Esta es la clasificación que utilizamos actualmente. Está basada en la presencia de elevación del segmento ST o de alguno de sus equivalentes. Esta clasificación interpreta la elevación del ST como marcador de oclusión aguda y completa de una arteria coronaria y señala también la necesidad de reperfusión urgente. Por tanto, haciéndolo muy sencillo, diríamos que el paciente que tiene elevación del ST en el electro, asumimos que tiene una obstrucción coronaria aguda y sería el paciente diana para realizar una revascularización. Bien, no cabe duda que en los pacientes, cuando hay una obstrucción coronaria aguda, el pilar del tratamiento va a ser la reperfusión urgente. Ocurre que un número no despreciable de pacientes, entre un 25 y un 30% de los pacientes que clasificamos como sin elevación del ST van a tener una obstrucción coronaria aguda. También hay evidencia médica creciente de que existen otros patrones que no cumplen los criterios tradicionales de elevación del ST, pero que también se asocian a obstrucción coronaria aguda. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes que tienen una obstrucción coronaria aguda, pero que no cumplen criterios de elevación del ST, pues pasan desapercibidos a la clasificación actual, los clasificamos como sin elevación del ST y no los hacemos candidatos de reperfusión urgente. Podríamos decir que estamos con necesidad de un cambio de paradigma, de un cambio en la clasificación de los síndromes coronarios agudos, que hay que superar el ST. Ya hay propuestas de clasificación de los síndromes coronarios, clasificarnos con el sistema OMI del infarto de miocardio oclusivo. Bien, en esta propuesta, bien, dicen que guía mejor las decisiones terapéuticas porque se adapta mejor a la fisiopatología. En esta clasificación, dentro del epígrafe infarto de miocardio obstructivo, entrarían todos los pacientes con obstrucción coronaria aguda, tanto los que elevan el ST como aquellos otros que presentan otros patrones electrocardiográficos que no cumplen criterios tradicionales de elevación del ST. Pues estamos al principio de un camino. Probablemente hagan falta más estudios randomizados que comparen una y otra clasificación y vean cuáles son los beneficios en el paciente. Y con esta información ya le doy paso sin más a mi compañero, el doctor Ortiz. El objetivo de mi charla es comentaros, presentaros patrones electrocardiográficos que indican infarto miocárdico por oclusión, la clasificación atípica OMI que estábamos comentando. Tenemos que mirar más allá de la elevación clásica del ST y son patrones tan sutiles que son muy difíciles de ver. Entonces vamos a comenzar conociéndolos. Empezamos con el patrón de Wellens. Nos tenemos que acordar, Wellens, patrón de reperfusión. Tenemos una arteria ocluida, de manera espontánea o medicamentosa se reperfunde, pero estamos ante una arteria muy inestable. Entonces tenemos un alto riesgo de reoclusión, que es lo que nos quiere decir este patrón de Wellens. Hay dos tipos, tipo A, TES bifásicas y las vemos en V2, V3. Tipo B, TES negativas, TES invertidas, V2, V3. Y vamos con ejemplos. Patrona de Wellens, TES bifásicas V2, V3 y el patrón B, las TES negativas. Siguiente, patrona, vamos directamente a V2, V3 y vemos esas TES bifásicas. Otro ejemplo más que os pongo aquí, V2, V3, las TES negativas del patrón B de Wellens. Nos acordamos de la reperfusión. Siguiente patrón que quiero que conozcáis, ondas T hiperagudas. Probablemente este es el patrón de los que os voy a presentar que nos indica que estamos en fases tempranas del infarto. Es decir, lo vemos en una fase precoz de la oclusión.
Luego aquí os presento el truco que tendréis que ver, que mayor amplitud de la onda T con respecto al QRS, pero nos acordamos de que aparecerá en fases tempranas, ondas T hiperagudas. Patrón de Slanger, para que veáis lo minucioso que son estos patrones OMI. Empezamos con una elevación del ST en 3, luego nos vamos a V4, V6, no siguen las reglas clásicas que todos conocemos. Importante, este patrón lo veremos en enfermedad multivaso. El paciente tiene enfermedad multivaso. Y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, para que veáis lo sutil que es, tendríamos que irnos que tengamos en 3 esa elevación del ST, sin embargo de V4 a V6 el descenso, V1 mayor que V2. Son ejemplos para que veáis lo difícil que es identificarlo en nuestro día a día. A ver. Y este es otro ejemplo que os he puesto del patrón de Slanger, paciente con enfermedad multivaso. Llegamos al patrón de Winter. Quiero que os acordéis de Juego de Tronos, el patrón de T de Winter. ¿Qué es lo que vamos a tener? El electro nos está diciendo que tenemos algo en la descendente anterior. Entonces, vamos a ver ejemplos. La literatura nos indica que tenemos una pequeña elevación ST-AVR y luego ya tenemos esas T's características del patrón de T de Winter que antes habíamos hablado también en la charla anterior. Otro ejemplo, nos vamos a precordiales y vemos este patrón de T's típicas de patrón de Winter. Y otro ejemplo. Y por fin llegamos año 2010, año del Mundial de Sudáfrica, donde España se proclama campeona del mundo de fútbol. Y con este pequeño chascarrillo quiero introduciros y que os acordéis de mí con el siguiente patrón. El signo de la bandera de Sudáfrica. Aquí, como veis, muy suspicaz, elevación de ST, 1 a VLV, ya no sigue las reglas de todas las derivaciones contiguas para... No. Tenemos ST elevado, 1 a VLV2 y descenso en 3. Vamos a poner más ejemplos. Aquí vemos 1 a VLV2 elevado, descenso en 3. Patrón de Sudáfrica. Y ahora llegamos a la urgencia, centro de salud, esa hospitaliana, nos encontramos con este patrón. Y me podéis decir, ya no me acuerdo, la bandera de Sudáfrica, nos dan este electro y vemos que sí, cumple Slanger, pero no ese efecto visual que os estoy enseñando. Y ahora me podéis decir, no, este es el patrón de la bandera de Andalucía o de Viva Arbeti, de... No tiene nada que ver. Lo importante, para encontrar este efecto visual, tenemos que ver el electro en formato 3×4, 3 filas, 4 columnas. Estos son pequeños detalles que nos da la literatura para poder identificar estos patrones que son tan sutiles. Otro ejemplo de Sudáfrica que os pongo para que veáis. Y otro, ¿vale? Es lo que nos indica para poder identificarlo. Infarto posterior. De todos los que os presento, hasta un 30% pasa infradiagnosticado este patrón. Lo que nos vamos a encontrar es un descenso anterior. Realmente, cuando ponemos el electro estándar, no vemos la cara posterior del corazón. Entonces, lo que vamos a ver es un efecto espejo. Para ello, lo que tendríamos que hacer aquí es acordarnos de poner las derivaciones posteriores en este patrón. El ejemplo, vamos a V1, V2, V3, lo que vemos es la cara, el efecto espejo, pero muy importante acordarnos de las derivaciones posteriores. Distorsión terminal del QRS. Os lo doy a conocer. Aquí lo que tenemos es un infarto transmural tan intenso que la conducción eléctrica de la de Purkinje se altera. Y lo que vamos a ver es esta distorsión. ¿Pero qué significa la distorsión? Significa que del QRS normal no tenemos ni la onda S ni la onda J. Se llama así la distorsión terminal del QRS. Otro patrón OMI que os presento. Y por fin hago un alto en el camino y os presento las lagunas de Ruidera. Paraje en este pequeño, bueno, en estas grandes tierras, este paraje natural, y sobre todo lo quiero enlazar porque si a partir del día de hoy os acordaréis de mí, porque si vais hay una nueva especie marina en este paraje natural. Y os lo presento aquí,
que es el tiburón manchego. Tenéis que tener mucho cuidado con esta especie. ¿Y por qué os digo esto? Porque es un pequeño chascarrillo para unirlo con aleta de tiburón, otro patrón OMI. Es decir, aquí lo de la literatura lo que dice que tenemos una catástrofe coronaria. Catástrofe. Y tenemos entonces una fusión del complejo QRS, segmento S, onda T. Acordaros, el tiburón de las lagunas de Rudera, la catástrofe, la fusión de todo. Ejemplos visuales para que nos acordemos. Esta aleta de tiburón, esa fusión de todo, que es lo que tenemos que identificar. Llegamos, bloqueo bifascicular de nueva aparición. Aquí dos cosas, aparición súbita de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior. Importante, aquí la clave es de novo, de nueva aparición en este paciente. Y llegamos al SWIL precordial, que en castellano es el remolino, otro patrón muy visual que ahora veis, pero es muy poco frecuente según nos indica la literatura. Y vamos directamente a ver el efecto que tenemos que encontrar. Otra vez acordaros del patrón que tendría que ser 3×4 cuando lo imprimamos o lo veamos en la pantalla y vemos esa imagen que nos describen los americanos de remolino de elevación de S3 en las precordiales, pero que no llega a ningún sentido. Entonces, V1, V4, esa especie de remolino que tendríamos que ver. Muy difícil y muy fácil de que se nos pase. Llegamos a los criterios de Esgarbosa modificados, que esto realmente es una herramienta muy útil para cuando queremos ver si hay un infarto, pero tenemos una imagen de bloqueo de rama izquierda o figura de marcapasos. Entonces, gracias a esta herramienta, a estos criterios modificados, podemos identificar si realmente tenemos un infarto cuando ya ese paciente tiene ese bloqueo de rama izquierda. Y por último, llego a este patrón, infarto miocárdico por oclusión del norte. Cuando me encontré con este patrón pensaba que daba nombre a que el congreso de SEMES de este año es en San Sebastián, en el norte, pero no tiene nada que ver. Y aquí hago un inciso, si me lo permite la doctora Díaz, busco financiación para ir al congreso de San Sebastián. Entonces, cualquier entidad me gustaría ir. Esto no es chascarrillo, esto es verdad, ¿vale? Entonces, el infarto del norte, la literatura lo denomina así porque tenemos que ir directamente a AVR y a AVL, ¿vale? Y después de toda esta charla de presentaros, mi objetivo era que conocierais y poner este ladrillo de conocimiento para, a partir de ahora, intentar incorporar estos patrones en vuestra práctica diaria. Pero como veis, son muy sutiles, muy fácil de olvidarnos. Entonces, ¿hacia dónde vamos en esto? El futuro realmente ya lo tenemos ahora mismo y lo que tenemos que apoyarnos, más que sustituir, que parece que nos van a sustituir, es apoyarnos en las herramientas, en la inteligencia artificial y programas como el que os presento aquí, que tienen software aposta para identificar estos patrones OMI. Y luego, muy importante, que es lo que prima al final, es la formación y educación en estos nuevos patrones. Se ha visto que desde que conocemos estos patrones llegamos a identificar un 40% de todos los patrones que vemos en nuestra práctica diaria, pero con educación y formación llegaríamos a obtener más de un 60% de éxito en la identificación. Entonces, para concluir, me gustaría sobre todo indicar que hay más allá, hay vida más allá de la elevación clásica del ST. Entonces, el futuro no va a ser abandonar la clasificación que tenemos, sino superarla. Muchas gracias por su atención. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes de la mesa, han sido charlas muy interesantes y vamos a dar paso a alguna pregunta. No sé si pueden encender las luces para que veamos. Por ahí al fondo hay alguna pregunta. Bueno, no sé si... Porque no sé cómo se dice.
Me había levantado la mano Ángel, pero yo no veo nada. ¿Yo puedo preguntar? Vale, pues si no hacéis ninguna pregunta, las hago yo. Mi pregunta para Jaime y Carmen y Jesús, que han hecho la charla sobre los patrones raros del infarto. Hemos hablado un poco del proyecto Odisea, que también se habló el año pasado, pero me gustaría preguntaros cómo veis el papel de la inteligencia artificial, como ha dicho Jesús, que es el futuro hacia donde vamos, para identificar estos patrones y que esos pacientes no se nos escapen. ¿Ahora? Sí. ¿Ya está bien? Ahora, vale. Oh. Pues hay que incorporar estas nuevas herramientas porque los patrones OMI son muchos y, como habéis visto en la presentación, muy farragosos y a veces complejos de ver, y son herramientas que ayudan a la lectura del electro, y ya estudios que avanzan mucho más en el porcentaje de diagnósticos sobre el diagnóstico que hacen médicos especialistas, cardiólogos, urgenciólogos especializados, arritmólogos. El porcentaje de acierto tiene sus limitaciones y con estas herramientas de inteligencia artificial aumenta muchísimo, claro. Yo creo que el debate es hasta cuánto nos tenemos que fiar de lo que, hasta cuánto nos vamos a tener que fiar de lo que nos diga y hasta cuánto no. Y al final la responsabilidad es nuestra. Aunque tengamos una inteligencia artificial que nos diga esto parece un patrón de oclusión, la última responsabilidad es nuestra, ¿no? Y yo creo que aquí está la clave, ¿no? Cómo vamos a poder interpretar cuál es nuestro papel cuando llegue la inteligencia artificial y nos dé un diagnóstico sobre el patrón que está reconociendo. Lo que te va a decir no es tiene o no una oclusión, te va a decir que hay una probabilidad X% para que el paciente tenga una oclusión. O sea, que al final vas a tener que tú tomar la decisión y también poner un dintel a partir del cual tú consideras que esto ya es suficiente para activar un código de infarto. De todas formas, la llegada de la inteligencia artificial al electrocardiograma, aquí y en todas partes, va a ser espectacular y en muy pocos años. Y os pongo dos ejemplos. La inteligencia artificial es capaz, yo lo siento por nosotros los cardiólogos, de diagnosticar mejor los electros que nosotros. Y esto no solo lo ha demostrado aquí, el Queen of Hearts que comentaba hace un momento Jesús, ya ha demostrado que es mejor que cualquier experto en patrones OMI, sino, por ejemplo, yo he visto dos escenarios que a mí me han llamado la atención. Uno de ellos, viendo un electrocardiograma, la inteligencia artificial es capaz de decir si un paciente tiene una estenosis aórtica severa. Yo no soy capaz. La inteligencia artificial sí. O es capaz de decir la inteligencia artificial que ese paciente en 4 años, a pesar de que tenga una función ventricular normal, va a desarrollar disfunción ventricular, y acierta. Y yo no soy capaz de ver eso. Por tanto, también quiero transmitiros que en el futuro la inteligencia artificial va a ser clave en el electrocardiograma y que va a ser probablemente mejor que en los cardiólogos. Mira, hay una pregunta por ahí, no sé si podéis pasar el micrófono. Al fondo. Hola, buenas tardes. La verdad que es un placer venir a estas jornadas. Yo, como el doctor Santiago Cortés, también tengo desde ayer o antes de ayer el título. Y es una maravilla, por fin, aunque ya es un poco anecdótico, pero bueno. Quizás esta pregunta va más dirigida al doctor Santiago Cortés. Escuchando estas charlas, necesitamos un nuevo Corecán en Castilla-La Mancha. Y además, ¿qué posibilidades tenemos de hacer una colaboración resto de organismos hospitalarios como tienen en Gerona con esa magnífica aplicación que nos han explicado? Muchas gracias. Sí. Bueno, exactamente. El Corecán en este momento está en nuestras manos.
¿Qué quiero decir? Estaba a punto de salir una actualización. Estamos revisándolo desde la coordinación de expertos profesionales de urgencias y emergencias, ¿no? Porque partía con algunas deficiencias, ¿no? Entonces, estamos ahí para ver algunas deficiencias que tenemos los que trabajamos todos los días con estos pacientes, ¿no? Bien, eso por un lado. No sé si con eso contesto algo. El Pablo, Jesús, los que lo habéis conocido, o los que no lo conocéis lo habéis conocido hoy, los que no conocéis ya sabéis dónde están, forman parte de ese grupo de trabajo, ¿vale? Y hablo de Jesús Monjor, pero bueno, escuchando a Jesús, yo estoy alucinando. O sea, hay más gente que puede participar, seguramente podéis estar muchos de los que estáis aquí, pero creo que van a ser súper importantes para poder hacer esto, ¿no? Respecto a lo del programa, bueno, el programa está en este momento integrándose con Mambrino. Sabéis que eso es nombrar la bicha en ese scan, pero estamos en ese momento de poder integrarlo y de pilotarlo. Está hecho, está todo hecho y yo espero que pronto lo podamos ver, pilotar. Aunque hay estudios previos que validan la herramienta, es necesario pilotarlo. Lo vamos a pilotar en nuestro servicio y espero que cuando hagamos el triaje alrededor de 10.000 pacientes, que eso será en 3 meses más o menos, 2-3 meses, podamos presentar las conclusiones y ver si ese programa se implanta en el resto de hospitales. Será una decisión que se tomará a nivel central, espero, para que todos podamos disponer del mismo sistema de triaje. Y nada más, no quiero contestado a esto. Me gustaría hacer una puntualización una pequeña aportación a mis compañeros de la mesa, ¿no? Y es una reflexión, ¿no? Es verdad que estamos empeñados y estamos investigando y estamos trabajando para el diagnóstico, para el tratamiento y para la perfusión y tal, ¿no? Yo creo, y además creo que hay muchos asistentes que trabajan en primaria, y os lo pido a todos, ¿no? Y me lo pido a mí mismo, ¿no? Hay que trabajar mucho en la prevención, ¿no? Y creo que ahí la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Quiero decir, yo creo que el estudio del genoma urgente, que no sé si lo habéis oído hablar ya de este tema, ¿no? El perfil del paciente, ¿no? El perfil de la persona, ¿no? Los antecedentes. Yo estoy muy preocupado con que sé que hay muchas personas que nos consideramos que estamos sanos y que tenemos las arterias en peligro del tiburón o en peligro de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí me preocupa que estamos invirtiendo cada vez más y mucho en tratar, en mejorar nuestro marcapaso, nuestros sistemas de monitorización, y creo que olvidamos a veces lo más importante, que es trabajar la salud de las personas, ¿no? Entonces, os animo a los que seguís trabajando en este tema, tanto a Medtronic como cardiólogos y urgenciólogos y atención primaria, que trabajemos en ese sentido. Muchísimas gracias a todos por las ponencias y vamos a la siguiente mesa.